Con ustedes, Alfredo Gómez, su podcaster, y esto es Círculo de Narradores. Compartiremos una serie de discusiones, diálogos, historias en diversas franjas como perspectivas de expertos, entrevista a un especialista en un campo único, noche de debates, discusión de un tema controvertido con puntos de vista opuestos, crecimiento personal, con lecciones aprendidas al superar desafíos, además recomendaciones de lectura, cine y mucho más. Enorme placer llegar a ustedes, la fiel audiencia de Círculo de Narradores. Estamos ya en inicio tercera semana de noviembre del año 2024, conmovido por sucesos de inundaciones, lluvias, deslizamientos en los territorios, crisis en Chocó, Guajira y Bogotá, justamente por centralización de recursos e incapacidad funcional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, no se da respuesta oportuna para atender emergencias. Así de que es conveniente una reforma al Sistema General de Participaciones, sí, pero también es cierto que alcaldías, gobernaciones y equipos dispuestos en territorios tengan capacidad, idoneidad para correcta ejecución del presupuesto. No es una chequera desbordada o incontrolada. Y ya que este componente financiero, económico y administrativo de la reforma al Sistema General de Participaciones no puede abstraerse de esfera política, ya empiezan a hacerse sonar candidaturas para las presidenciales de 2026, pero aún no sale gallo bravo, que tenga un liderazgo justamente en las regiones y cercanía a ciudadanía. No es posible que el padre de la teoría del coscorrón insista en una candidatura. Vargas Lleras, con su prepotencia, soberbia y poco carisma, lejos está de ser presidente. De las precandidaturas del Centro Democrático, todas débiles, marcadas eso sí por protagonismos individuales, a ver quién puede emular el discurso uribista. Los verdes, con recientes escándalos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Alta Consejería para las Regiones y DAPRE, Claudia López arrastraría esa herencia maldita. Juan Manuel Galán, dependiendo de que Carlos Fernando logre hacer una buena alcaldía en Bogotá, y así éste lo lograse, no tiene fuerza o representación alguna en Congreso y territorios. Los conservadores expectantes a qué árbol se arriman y liberales divididos, consecuencia de una dirección gavidista llena de desaciertos y contradicciones. Pero lo que causa más sorpresa, apreciada audiencia, es que una periodista amarillista que se ha dedicado a atacar, ofender, destruir familias y usar redes para polarizar, esté pretendiendo ser candidata. En su derecho sí, pero el colmo que tan solo piense en que goza de la simpatía de ciudadanos como para obtener un gran caudal electoral o quiera ser el imán que logre unir o consolidar una coalición. Como lo mencioné, aún no sale el gallo fino. Bueno, a lo que vinimos, y es el contexto y reflexión de la conveniencia o no de la reforma al Sistema General de Participaciones. Revisión de los logros alcanzados con las reformas al Sistema General de Participaciones. Con el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715 del mismo año se pretendía resolver los problemas heredados de la Ley 60 de 1993, los cuales afectaban la sostenibilidad financiera de los sectores de la salud y la educación principalmente. Estos se agudizaron con la coyuntura económica de finales de los años 90, por la caída del Producto Interno Bruto, de ahora en adelante PIB, y la consecuente reducción del recaudo tributario y de las transferencias a los gobiernos subnacionales, lo cual comprometía el sostenimiento de las coberturas en salud y educación. Antecedentes de la Ley 60 de 1993. Por el lado de la educación, los problemas detectados fueron: 1. La inequidad generada por la inconveniente distribución de los recursos. 2. La ineficiencia en el gasto. 3. La poca inversión en calidad. Y 4. Los aumentos de los costos de nómina. Dado que la distribución del situado fiscal entre los departamentos y distritos se hacía de acuerdo con el gasto per cápita departamental o distrital, en educación, aquellos entes que contaban con una mayor cantidad de docentes por alumno o en escalafones más altos recibían más recursos per cápita. Esto generaba una mayor inequidad en la distribución de los recursos a nivel departamental, debido a las altas disparidades en la distribución de los docentes en Colombia. A lo anterior se sumó la ineficiencia en el gasto público en el sector educativo
pues los mayores recursos no se vieron reflejados en un aumento paralelo de las coberturas. Por otro lado, en el sector de la salud se destacaban: 1. La duplicidad de competencia entre las entidades territoriales. 2. La inequidad e ineficiencia en la asignación y distribución de recursos. 3. La ineficiencia en la gestión de la oferta pública hospitalaria. Y 4. La deficiencia en la gestión descentralizada de la salud pública, debido a la combinación de las facultades y competencias asignadas de manera simultánea por la Ley 60 y la Ley 100, ambas del año 1993. Las entidades territoriales tuvieron restricciones para asegurar a la población pobre al sistema general de seguridad social en salud, pues debían destinar parte de sus recursos a financiar también a los hospitales públicos de su propiedad. A modo de ilustración, mientras que por allá en 1998 los recursos destinados al aseguramiento representaban apenas el 22% del total de recursos de transferencias disponibles para este fin, los recursos públicos para hospitales excedían en un 128%, lo exigido por la Ley 100 de 1993. En el mismo sentido, la asignación y distribución de los recursos para la salud era ineficiente e inequitativa, pues al igual que sucedía con el sector educativo, los recursos se distribuían teniendo en cuenta la población atendida en el año anterior con un porcentaje definido, independiente de las necesidades de recursos de las entidades territoriales, de tal manera que algunos departamentos con mayor población por atender recibían menores recursos per cápita. La oferta pública hospitalaria resultó tener una gestión ineficiente, resultado de inversiones desordenadas e instituciones prestadoras de servicio mal focalizadas, pues había niveles de atención que presentaban déficit de capacidad instalada, mientras en otros había exceso. Lo anterior ligado al aumento de los costos de nómina y a poca capacidad de los hospitales para autosostenerse con recursos provenientes de la venta de sus servicios, gracias al aumento de los costos de nómina y el monto de la cartera. Ley 715 de 2001. Esta iniciativa tuvo como principal objetivo ofrecer soluciones a los problemas detectados bajo la anterior legislación, buscando una mayor profundización de la descentralización, definiendo responsabilidades y competencias de los diferentes niveles de gobierno, así como la distribución de recursos en función de las necesidades de los servicios de educación y salud. De igual forma, se pretendía fortalecer a las instituciones educativas y a los hospitales aplicando normas del desarrollo y la autonomía local. Se crearon fondos independientes de recursos para salud y educación que se distribuirían bajo criterios de equidad y eficiencia, buscando cubrir las necesidades básicas de la población pobre. De igual forma, se amplió el acceso a los servicios públicos de educación y salud. Acto Legislativo 04 de 2007 y Ley 1176 de 2007. La principal razón que justificaba reformar nuevamente el artículo 357 de la Constitución era la de continuar en la tarea de evitar que las transferencias siguieran aumentando en forma tan inestable, descontrolada, pues a partir del 2009 el crecimiento del Sistema General de Participaciones estaría atado nuevamente al crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. De este modo, se buscaba que el Sistema General de Participaciones creciera en términos reales así: 4% entre el 2008 y 2009, 3.5% en 2010 y el 3% entre 2011 y 2016. Con esta legislación se estableció que el sector de la educación crece a una tasa diferencial mayor que los demás sectores. En términos reales crecería así: 5.3% en 2008 y 2009, 5.1% en 2010 y 4.8% entre 2011 y 2016. Estos recursos deberán ser destinados a cobertura y calidad y no generarán base para el cálculo del monto del Sistema General de Participaciones de la siguiente vigencia. La segunda medida adoptada se relaciona con el crecimiento mínimo del monto del Sistema General de Participaciones por año, de modo que les asegura a los gobiernos subnacionales un incremento básico si la economía no crece a un ritmo favorable. Caso contrario, cuando la economía crece a más del 4%, el Sistema General de Participaciones aumenta y los recursos adicionales serán destinados a la primera infancia. Estos recursos adicionales tampoco se tendrán en cuenta para el cálculo del monto del Sistema General de Participaciones de la siguiente vigencia. En términos de calidad de vida, la iniciativa legislativa de 2007 se propuso varias metas
en particular para el año 2010. 1. La cobertura universal de salud. 2. La cobertura universal en educación. Y 3. Que el 92.6% en la provisión de agua potable. Y 4. El 87.2% de cobertura en el alcantarillado. Una quinta, el 30% del caudal de aguas tratadas. Y 6. Que el 100% de los municipios logre una disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos. Únicamente para el caso de aguas residuales tratadas, se logró dar cumplimiento al propósito planteado hace más de 15 años. Para el caso de disposición adecuada de residuos sólidos, aunque no se logró la meta, se avanzó en forma significativa. Algo similar ocurrió en la cobertura en salud al pasar del 73% de cobertura en 2006 al 98.3% en el 2010. En los demás sectores, los resultados no cumplieron las expectativas planteadas inicialmente, especialmente en el caso de la educación, en donde la cobertura neta incluso tuvo un leve descenso entre esos años del 2006 y el 2010. Para el caso particular del sector educativo, de los más de 1.000 municipios que tiene el país, únicamente entre el 11 y 12% se encuentran certificados, dentro de los que se encuentran las principales ciudades con los consecuentes mejores resultados en las pruebas de calidad. Este hecho hace que posiblemente no es el estado de certificación del municipio lo que le está garantizando mejores resultados y una mayor calidad en educación, sino el hecho de pertenecer a un grupo privilegiado de ciudades. Para el sector salud se hizo un ejercicio similar. El propósito en este caso es determinar si hubo cambios en la calidad de los servicios públicos de salud y si se perciben diferencias entre los municipios certificados y los no certificados. Este sector cuenta con un número amplio de indicadores que podrían dar indicios acerca del estado de la calidad de los servicios. Sin embargo, se escogieron 3 que dan una idea general acerca de la calidad del sector: oportunidad en la asignación de citas de medicina general, la oportunidad en la asignación de citas de medicina especializada y la oportunidad en la atención de urgencias. Ahora, revisemos las competencias y recursos de las entidades territoriales. Tiene como propósito realizar un análisis de las responsabilidades entregadas por la ley a las entidades territoriales, así como de los recursos económicos con los cuales cuentan para el cumplimiento de sus funciones. La Constitución Política de 1991, en su artículo 288, dispuso que las competencias, como atribuciones o facultades jurídicas otorgadas a los órganos del Estado para atender sus responsabilidades, deberían ser establecidas por medio de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Otro camino, a través de la misma Constitución Política, pero esta vez refiriéndose no a las competencias, sino a los servicios a cargo de las entidades territoriales, es el artículo 356. En este se establece que la ley es la que determinará los servicios a cargo de cada una de las entidades territoriales y la que regulará las transferencias de la nación a través de las que serán financiados dichos servicios. Es así como se expide la Ley 60 de 1993, que tenía como propósito dictar normas relacionadas con la distribución de competencias y de recursos entre las entidades territoriales. Esta fue derogada posteriormente por la Ley 715 de 2001, la cual a su vez fue modificada por la Ley 1176 de 2007. La Ley 715 regula las competencias en materia de educación y salud y la Ley 1176 lo hace para el sector de atención en servicios básicos y los otros componentes del Sistema General de Participaciones. Un segundo aspecto tiene que ver con el número de competencias que tienen a cargo las entidades territoriales. Si se agregan a lo largo de todos los sectores, se encuentra que tanto departamentos como municipios tienen a su cargo más de 200 competencias cada uno. A pesar de las competencias de estas dos entidades territoriales son similares en número, si se tiene en cuenta la condición de certificación de los municipios, la perspectiva es diferente. Recordemos que, según la legislación, los departamentos asumirán las competencias y responsabilidades de los municipios que en materia de educación, salud, agua potable y saneamiento básico no hayan cumplido con los requisitos mínimos para certificarse. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en educación y salud la mayoría de municipios no están certificados para ofrecer estos dos servicios, son los departamentos quienes deben asumir la prestación de estos en dichos municipios. Esto le representa a los departamentos asumir más de 40 competencias adicionales a las propias, dejando a los departamentos con responsabilidades adicionales
sin más recursos para asumir esta carga administrativa y de gestión adicional. En tercer lugar, está la fuente de financiación de estas competencias, en donde en general no todas cuentan con una fuente clara de financiación. Si bien los recursos del Sistema General de Participaciones, de las regalías y de otras transferencias nacionales son la principal fuente de financiación de las responsabilidades otorgadas a los municipios y departamentos, las competencias que deben asumir municipios y departamentos en varios sectores deben ser asumidas con ingresos corrientes y a través de financiación. Desde el gobierno central, las limitaciones de los gobiernos locales son: 1. La falta de claridad sobre sus competencias y responsabilidades en la ejecución de políticas públicas. 2. La falta de recursos propios. Y 3. La ausencia de un mecanismo coordinador de las entidades territoriales. Se pone de manifiesto la duplicidad de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Es evidente que son más las competencias compartidas entre los distintos niveles territoriales que las individuales de cada entidad territorial. Por ejemplo, el gobierno nacional tiene a cargo en forma exclusiva la formulación general de las políticas de desarrollo y la regulación de la prestación de los servicios básicos que recibe la comunidad. Por otro lado, están las competencias que comparte con los departamentos: asistencia a los municipios y supervisión en el cumplimiento de la normatividad. O con los departamentos y los municipios, formulación y ejecución de proyectos, el recaudo tributario y la promoción de la participación social. Algo similar ocurre para los departamentos y municipios, los cuales tienen ciertas competencias exclusivas y otras compartidas con el gobierno nacional. La situación es igualmente evidente cuando se observan las competencias particulares de las entidades territoriales para cada uno de los sectores. Un problema adicional es el de gobernabilidad, que se genera a través de las transferencias de destinación específica, cuando las condiciones son tales que no tienen en cuenta las preferencias y las necesidades locales. Es así como, ante la duplicidad de competencias y el desconocimiento de los determinantes de los incentivos de los gobiernos locales, los sistemas de transferencias condicionadas no son eficaces en mejorar la provisión de bienes y servicios públicos. La razón es la ausencia de un único ente responsable de los recursos, característica heredada de las responsabilidades superpuestas. Faletti, en el 2010, menciona las bondades y desventajas que conlleva la descentralización administrativa según sea bien o mal implementada. El efecto será positivo si la delegación de responsabilidades está acompañada por una adecuada capacitación administrativa y organizacional. Caso contrario, si esto no se cumple o si la delegación de responsabilidades no está acompañada de la transferencia de los recursos necesarios, afectará la autonomía subnacional. Sin embargo, la autonomía de los municipios se ve afectada incluso dentro del marco de la descentralización a través de los recursos condicionados para ser invertidos en sectores específicos. La otra parte de la historia la componen los recursos con los que cuentan los municipios y departamentos para desarrollar las competencias y responsabilidades asignadas por la legislación. ¿Y de qué se trata la reforma? Pues bien, se trata del proyecto de acto legislativo número 018 del Senado y 437 de 2024 de la Cámara de Representantes, por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 336 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Esta propuesta, apreciada audiencia, cuenta con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios, Asocapitales, administraciones gubernamentales como la Gobernación de Antioquia y las 5 RAP, que son las regiones administrativas y de planificación, actualmente consolidadas en el país. Esta propuesta legislativa avanza con éxito en el Congreso. Al tratarse de un acto legislativo, es decir, de una reforma a la Constitución Política de Colombia, se necesitan 8 debates para su debida sanción presidencial. ¿Qué es la sanción presidencial? La firma del señor presidente. Así es de que recordemos que es el Sistema General de Participación. Es el mecanismo mediante el cual el gobierno nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico. El Sistema General de Participaciones, estipulado en los artículos 356
y 357 de la Constitución Política de 1991 se alimenta de los ingresos corrientes de la nación y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial. Pero, ¿qué plantea la reforma? La reforma plantea la modificación a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia. En la actualidad, la nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes. Con la reforma, estas transferencias aumentarían al 46.5% a partir del año 2034, con incrementos anuales de 2.5%. ¿Y qué dice el Gobierno Nacional? El Ministerio de Hacienda rectificó su postura negativa sobre la reforma al Sistema General de Participaciones, siempre y cuando ésta se acompañe con una ley de competencias que permita transferir funciones a los entes territoriales, que se contemplaría dentro de un análisis de sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la deuda. En el mismo sentido, se ha manifestado el Departamento Nacional de Planeación, quien alerta de los riesgos fiscales en un mediano plazo. Para el senador coordinador, ponente del acto legislativo, Ariel Ávila, se pretende superar el asfixiante centralismo y dotar a las entidades territoriales de una autonomía que las haga dueñas de su propio destino. La reforma del Sistema General de Participaciones responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa, y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta en los territorios, cierro comillas, explicó el senador Ávila. En lo que se refiere a si la reforma es fiscalmente insostenible, el senador autor de la reforma, Guido Echeverry Piedrahita, argumentó, abro comillas, la reforma no quebrará la nación, solo ordena transferir más recursos a las regiones. También ordena que las regiones asuman más responsabilidades de gasto por medio de una ley que redefine las competencias de la nación y los territorios, más plata para las regiones, pero también más obligaciones. La reforma está pensada para tener un costo fiscal cero. No se trata de crear desbalances entre ingresos y gastos, sino de adelgazar el Estado central y robustecer los estados territoriales, cierro comillas. A manera de conclusión, preciada audiencia de Círculo de Narradores, los actuales indicadores no favorecen y han sido un legado de varios gobiernos. A saber, el índice de pobreza monetaria en La Guajira, en el Chocó, Magdalena, el Cesar, los índices de pobreza multidimensional, que a diferencia de la monetaria son carencias de necesidades básicas insatisfechas. En estos mismos departamentos, y agrega el suroccidente del país, el Pacífico colombiano, donde hay presencia de guerrilla, grupos al margen de la ley, aprovechándose de esas rentas criminales generadas por cultivos ilícitos, minería ilegal, tráfico de personas, reclutamiento de menores. El centralismo ha propiciado una pobreza generalizada en la periferia, teoría vigente del economista Raúl Prebisch, en relación a la concentración de un mayor PIB per cápita en capitales, para este caso Bogotá, altas tasas de analfabetismo, defunción infantil, no acueductos, no alcantarillados en periferia, territorios marginados en el Caribe, Chocó, La Guajira. Se convierten en un círculo vicioso que prolonga la desigualdad, la violencia, la inequidad, la incapacidad institucional. Me preocupa es que justamente en estos territorios, periferia, el equipo humano que soporta la educación, la administración de justicia, autoridades de policía son en gran mayoría medianamente preparados o no cuentan con las herramientas para propiciar la eficiencia de los recursos. Y es allí donde planteo mi preocupación. ¿Hay capacidad administrativa institucional para el buen manejo de los recursos? ¿Se cuenta con idoneidad y experiencia en la eficiente y oportuna presentación de proyectos dirigidos al saneamiento básico, educación, infraestructura? ¿Cómo hacer para que profesionales nacidos y con arraigo en territorios no pretendan siempre ubicarse en capitales, o sea, en el centro? Reforma propone subir transferencias del 24% al 39% en un periodo de 12 años, lo cual debe complementarse con trasladar funciones y incompetencias. Allí la misma ley propone una transición de 2 años para que el Congreso apruebe nuevas reglas de juego a los entes territoriales y ajustarlo al marco fiscal de mediano plazo. 2 años que ojalá sean suficientes para que territorios, en especial periferia, puedan adaptarse, rodearse de equipos idóneos y altamente capacitados alrededor de las buenas prácticas para que recursos transferidos
sean bien utilizados y administrados. La pretensión de la ley es bien intencionada. Expectantes estaremos entonces de que el Congreso pueda regular funciones y competencias de alcaldías, gobernaciones, distritos y así encaminar a estos a un proceso de descentralización que ojalá en mediano y largo plazo sea exitoso y así no tener que dar razón al exministro Echeverry y otros exministros centralistas vinculados a la hacienda pública y no presenciar el doloroso desfile de mandatarios locales que con sacrificio se desplazan hacia el centro, esperando en los pasillos de las diferentes carteras a recoger las migajas. De mi parte, Alfredo Gómez Arboleda, su podcaster, agradecer a documentos vía web publicados por el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República y documento de prensa Senado 2024. Por favor, atentos y conectados a nuestra próxima narración. Nos encuentran en Facebook, X, Spotify y YouTube.